Muy buenas noches, mi nombre es José del Gutiérrez Pérez, estoy en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Sociología para la materia Colombia en el contexto local. Entonces voy a iniciar con la otra idea y es que como lo había propuesto en los anteriores trabajos, el gran interrogante que se tiene en mi trabajo es por qué en la actualidad existen personas en pobreza extrema en el municipio de Agua Azul Casanare. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de nuestros antepasados que son los indígenas, las comunidades indígenas, que tanto han sufrido en su momento, pero que anteriormente de digámoslo así, la civilización, ellos tenían sus buenas tierras, tenían sus tierras para trabajarlas, para poder adquirir el alimento. De estos productos también podían hacer sus propias vestiduras. Pero ¿qué es lo que ha venido pasando? Con el pasar del tiempo, hemos venido, digámoslo, desevolucionando, ya que nuestros antepasados tenían tierras, cada uno tenía sus tierras para trabajarlas. En cambio, nosotros, que supuestamente somos más civilizados que ellos, hay muchas personas que no tienen ni dónde apoyar la cabeza. Entonces, en vez de ir para adelante como se cree en la cadena de la evolución, hemos venido atrasándonos en cuestión de alimentación. Pero entonces, al pasar el tiempo, nuestros pobres indígenas, igual que nuestros campesinos, estuvieron en el momento de la guerra tan cruel que ha venido aconteciendo en Colombia, pero en una época más marcada, que fue cuando hubieron desplazamientos de los grupos indígenas como nuestros campesinos. Ya ellos ya no podían estar en sus tierras y les tocó trasladarse a las ciudades, trayendo con ello una gran problemática, que es de que como ellos solamente saben trabajar sus tierras y sus animalitos, llegan a una ciudad donde inicialmente no tienen nada, vienen sin nada de alimento, ni mucho menos dinero, ni tampoco traen vestidos con qué vestirse. Entonces, desde acá ya vemos una problemática que es nuestra pobreza extrema en nuestro país, generalicémoslo, ya que ha vivido las guerras más sanguinarias, digámoslo así, y marcadas que hayan podido haber existido en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, al no tener sus recursos económicos, no pueden darle educación a sus hijos, ¿sí? No pueden alimentarlos y esto afecta enormemente a nuestras comunidades indígenas. Es más, en la actualidad hemos tenido grandes problemas con los indígenas, ya que aún así ahorita que les están devolviendo las tierras de ellos, ya la tierra para ellos está como impura, entonces todavía no se arriesgan a cultivar así como lo hacían antes, como lo venían haciendo sus pasados, ya que en hitos internacionales tenemos el tratado que tenemos con los Estados Unidos y ahí
es un gran influyente también de pobreza extrema, en mi modo de ver, ya que tenemos que regirnos a las normas, a los caprichos que los estadounidenses tienen para poder intercambiar productos con nosotros. He aquí un gran problema, que es que ellos son altos consumidores de petróleo, y como Colombia en sí no es que sea petrolero, pero tiene sus reservas de petróleo, tienen que mandar lo que los estadounidenses digan para poder satisfacer sus necesidades. Eso hablando en cuestión de petróleo. Pero también nosotros mandamos flores, frutas, verduras, entre otros productos que para ellos son los que necesitan adquirir allá en la tierra de ellos, que no les dan como dan aquí en Colombia. Eh, Aquí propongo que al ritmo que vamos, cada día vamos a ser más pobres, vamos a seguir siendo pobres y con menos esperanzas de seguir avanzando y progresar en nuestro diario vivir. Ahora tenemos que, para conservar estos tratados de libre comercio con los estadounidenses, tenemos que regirnos a las normas y a lo que ellos digan para nosotros poder seguir comerciando con ellos. Volvernos más competitivos, pero aquí en Colombia es algo que es muy difícil, ya que nuestro gobierno colombiano cada vez da más impuestos hacia el sector agrícola, y haciendo con esto de que el campesino no pueda producir barato y pueda competir con los productos que vengan de este país. Entonces ya ese es otro factor de pobreza, ya que nosotros lo único que somos realmente somos campesinos, digámoslo así, todavía, porque nosotros todavía trabajamos la tierra, no en forma macro como lo hacen ellos y competitivamente por precios, pero solamente cultivamos, digamos, para el consumo de nosotros nomás. El contraste que tenemos con otros países es que somos un país demasiado marcados por la violencia, ya que tenemos el histórico de la guerra más larga, que es de 50 años ya en guerra, y esto sigue aumentando, todavía no se ha acabado. Entonces, con estos problemas, digámoslo así, vamos a seguir siendo más pobres, seguimos disminuyendo nuestras riquezas, ya que no van a haber lugares donde se pueda cultivar libremente, porque aparte de que el gobierno nacional le da más impuestos a la gente del campo, tiene que soportar también de que hayan grupos al margen de la ley que afecten este tipo de economía. ¿Cómo nos ven actualmente otros países a nosotros como colombianos? Nos ven como su centro turístico, digámoslo así, para que ellos vengan a disfrutar de sus vacaciones y ya, pero nada de otro tipo de colaboración, me refiero de empleos que generen solamente en la parte turística. Entonces, en la negociación que hizo el anterior presidente Juan Manuel Santos, abrió estas ventanas, a estas puertas, a que las personas de otros países vengan aquí a vacacionar. ¿Cómo podemos erradicar la pobreza en nuestro país? Yo opino que no se puede, porque
Son muchos los cambios que tenemos que hacer nosotros como país para poder haber un cambio en nuestro país en este momento. Y entre ellos está acabar con la corrupción que tanto nos invade en la actualidad. No hemos terminado de armar un protocolo de qué hacer con aquellas personas que roban los recursos que deberían ser invertidos en las personas que realmente necesitan los recursos, económicamente hablando. Tenemos que invertir más en educación y menos en balas, ya que esto es un gran problema que hemos tenido aquí en Colombia, que es malo que se invierte en la guerra que en la educación. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento en la educación pública, ya que la educación pública en este momento se ve afectada por la parte económica, que cada vez son menos las personas que son ingresadas de universidades públicas a comparación de los que sí tienen los recursos económicos y estudian en sus universidades privadas, cosa que una persona pobre no lo puede hacer, ya que no tiene los recursos para poder estudiar con los pocos recursos que tiene. Y nosotros tenemos que generar nuevos empleos, nuevas ideas que hagan que las empresas de otros países vengan e inviertan aquí en Colombia, que se acabe ese problema que hay también de narcotráfico y grupos al margen de la ley. En el momento que esto pueda pasar, que podamos cambiar todo esto, tendríamos un país más óptimo para vivir y con menos violencia, y la pobreza disminuiría bastantemente. Bueno, esta fue mi presentación. Muchas gracias.